Feliz sábado, Felipe. Feliz sábado a mis hermanos que están reunidos hoy. Un gusto poder compartir junto a ustedes hoy en la mañana la palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, nosotros no sé, hace un par de años atrás, junto a mi familia, estuvimos haciendo un estudio especial en distintas iglesias con nuestro pastor en una campaña en donde habíamos hablado algo similar a este título, pero decía algo así como: cuidado, desean atacar nuestra familia o quieren atacar nuestra familia. Pero aquí está sucediendo algo bien interesante. Ya no es directamente la familia ya se comenzó a atacar hace mucho tiempo. Ahora está sucediendo algo más delicado. El ataque va enfocado y el ataque va dirigido lamentablemente a nuestros niños. Este tema es muy delicado, así que quisiese pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos pueda acompañar en el estudio, así que los invito a inclinar el rostro para que podamos estar conectados directamente con el cielo. Oremos. Bondadoso Señor que estás en el cielo, te agradecemos, Padre amado, porque tú eres bueno con nosotros, porque siempre nos acompañas, Señor, donde hay dos o más reunidos, Señor, en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Eso es una promesa que tú hiciste, Señor, en tu santa palabra. Por eso estamos convencidos de que tu Espíritu Santo está en medio nuestro y que la sabiduría del cielo tú la entregarás en este momento para poder hablar tus palabras, Señor, y poder estudiar, meditar, Señor, reflexionar acerca de los peligros que están en nuestras familias y los peligros que hay directamente con nuestros hijos. Por eso te pedimos que tú nos dirijas en este momento y que puedas abrir el entendimiento para poder identificar estos dardos que lanza el enemigo y poder también de esa forma defendernos. Acompáñanos siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hay un texto bíblico que es bien conocido. Ustedes lo conocen, Apocalipsis 12:2, ¿no es cierto? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. A mí me llama la atención, queridos hermanos, que en este tiempo en forma especial, el enemigo de Dios y el enemigo de las almas, como dice la profeta Elena de White, está desesperado por tratar de desviar la atención del pueblo de Dios y por tratar de tirar el foco de lo que es importante en este tiempo. Y estudiando este tema, queridos hermanos, me trasladé en el tiempo al tiempo de una familia que vivió directamente los ataques del enemigo, no solamente dentro del hogar, sino que también fuera del hogar. Una familia que tomó en algún momento una mala decisión. Yo quiero invitarles en imágenes, y quiero que tomen mucha atención, queridos hermanos, porque ustedes van a identificar de qué familia estoy hablando, pero yo quiero que analicemos en imágenes la secuencia de lo que sucedió con esta familia, y después vamos a entrar en detalles para analizar cuáles fueron los errores que se cometieron. Miren, yo creo que ahí ya se imagina más o menos de qué familia se trata. Ahí se ven dos personas de blanco, ¿no es cierto? Y se ve una persona en el portal o en la entrada de esa ciudad. Y en el interior de esa ciudad se ve, ¿no es cierto?, ambiente de fiesta, un ambiente así en la noche, ¿no es cierto?, donde las personas están bailando y hay como un estilo de vida, ¿no es cierto?, poco organizado. Y si ustedes se fijan, esa persona, ¿no es cierto?, que recibió esos dos huéspedes que venían llegando, ¿no es cierto?, estamos hablando de Lot y su familia. Yo los quiero invitar a que se trasladen en el tiempo y que imaginemos esa imagen cuando llegan los dos forasteros, ¿no es cierto?, estos dos mensajeros de Dios, que cuando los ve Lot no sabía que eran mensajeros de Dios y por una costumbre de su cultura, ¿no es cierto?, él estando en la puerta de la entrada de la ciudad, posiblemente los eruditos bíblicos dicen que él tenía un puesto importante también dentro de la ciudad porque estaba en la recepción, en la entrada, ¿no es cierto? Y él al ver a estas dos personas que no eran de la ciudad, decide invitarlos, ¿no es cierto?, a su casa. El espíritu de profecía, queridos hermanos, dice que él los invita porque sabe que al ser personas que son ajenas a la ciudad corren riesgo de estar ahí en la noche. Y dice que los invita a su ciudad, o sea, a su familia, a su casa, ¿no es cierto?, para él sentir de que ellos están protegidos, a pesar de que los ángeles, ¿no es cierto?, estos seres divinos les dicen que no, que se van a quedar en la calle esa noche. Y nuestra hermana White dice en visión, ¿no es cierto?, cuando recibió esta visión, dice que Lot, ¿no es cierto?, les dice que entren a su hogar, entendiendo de que si ellos se quedaban fuera, ¿no es cierto?, en la calle, podían ser, ¿no es cierto?, víctimas
de la delincuencia de esa ciudad. Y una delincuencia, estamos hablando no solamente de que los vayan a asaltar o que les vayan a pegar, sino que también había una ciudad que estaba corrompida, ¿no es cierto?, moralmente, una ciudad que podía, ¿no es cierto?, abusar de ellos, ¿no es cierto?, sexualmente. Miren, yo les recomiendo, queridos hermanos, si hay niños que están junto con ustedes, aquí en mi hogar está mi hijo también, nosotros también podamos orientarlos de acuerdo a lo que vamos a hablar. Yo voy a hacer el tema bastante pensando, ¿no es cierto?, que hay niños escuchando, pero también quiero que ustedes también lo orienten después de escuchado el tema, porque posiblemente ellos van a tener muchas dudas, ¿ya? Bueno, tenemos aquí esta imagen donde los huéspedes nuevos, ¿no es cierto?, están en la casa de Lot. Ahí están las 3 hijas también, ¿cierto? Y debe estar por ahí también la señora de Lot. Y fíjense, perdón, las 2 hijas y la señora de Lot. Y ahí comienza algo interesante, ¿no es cierto? Comienzan a golpear la puerta de Lot y dice que se junta mucha gente, ¿no es cierto?, gritando, porque antes de entrar, ¿no es cierto?, ya hubo una conversación entre las personas que estaban afuera y Lot. Ya hubo una conversación y estaban pendientes de que habían llegado personas nuevas. Y recuerden que estas personas que estaban afuera, estos ciudadanos de Sodoma, eran personas que estaban embriagadas, que posiblemente estaban drogadas y estaban con una moral totalmente decaída, gritando, ¿no es cierto? Y se juntó mucha gente afuera. Había mucha gente, ¿no es cierto?, depravada moralmente. Y nosotros sabemos que gritaban y en ese momento sale Lot, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que los trata de hermanos, así como diciendo hermanos, tranquilícense. Y miren lo que hace Lot, y aquí me llama la atención. Ellos, la gente, ¿no es cierto?, gritando, pedía por esos 2 huéspedes. Y Lot les dice, no hagan ningún mal, ¿no es cierto?, a estos huéspedes que son huéspedes en mi hogar. Yo les puedo entregar a mis hijas. Imagínense el ofrecimiento que él hizo. Yo les puedo entregar a mis hijas, hagan lo que quieran con ellas, pero no le hagan daño a mis huéspedes. ¿Saben qué, hermanos? A mí me llama la atención el ofrecimiento que hizo Lot. Yo no sé si alguno de ustedes, por mucho amor que tengan por un hermano de iglesia o por una persona conocida o por un familiar, podrían llegar a ofrecer a uno de sus hijos en cambio, ¿no es cierto?, de la persona que ustedes también aman. Pero Lot llegó a hacer eso. Era una costumbre en la cultura, ¿no es cierto?, de ese lugar, tratar a los huéspedes de la mejor forma. Pero aquí, ¿no es cierto?, Lot estaba ofreciendo a sus hijas para que los huéspedes no sean, ¿no es cierto?, maltratados. Y vamos a entender después qué pasó por la mente de Lot también. ¿Por qué estaba influenciado, ¿no es cierto?, de esa forma? Pero las personas que estaban fuera, ¿no es cierto?, gritaban y pedían a estas personas, ¿no es cierto?, que las pudiese sacar porque ellos querían, ¿no es cierto?, conocerlos en los términos bíblicos, ¿no es cierto?, que era abusar sexualmente. Entonces, vemos esta situación, Lot tratando de defender, ¿no es cierto?, a estas personas, a los huéspedes, ¿no es cierto?, la gente, mientras más él los trataba con amor, la hermana Juan dice que cuando los trató de hermanos parece que eso los hizo enojar más todavía. Y le dijeron, ¿acaso tú eres juez de nuestra ciudad para venir a darnos órdenes de lo que debemos hacer? Se enojaron más, se sintieron más ofendidos y quisieron entrar y atacar directamente. Dice que tomaron, si no hubiese sido por la intervención de los ángeles, Lot podía haber sido muerto en ese lugar. Dice que los ángeles lo tomaron a Lot, lo ingresaron a la casa y cerraron la puerta. Después las consecuencias, ¿no es cierto? Yo aquí me salté una imagen porque quiero avanzar en el tema, pero nosotros sabemos que el Señor le dio mucha oportunidad a Lot, le dijo que fuera a buscar, ¿no es cierto?, que fuese a buscar a su familia, ¿no es cierto?, que fuese a buscar a sus hijas, que fuese a buscar a todos sus seres queridos, que se preparara, ¿no es cierto?, porque esa ciudad iba a ser destruida. Los ángeles le dieron esa oportunidad. Y dice, ¿no es cierto?, que Lot fue a donde sus yernos y les habló de que la ciudad iba a ser destruida. Pero ¿qué sucedió en la mente de sus yernos? Dice que se burlaron de él. El testimonio de Lot no fue suficiente para convencerlos de que podía venir una catástrofe en esa hermosa ciudad. Ustedes saben, queridos hermanos, que la ciudad de Sodoma era una de las ciudades más importantes de ese sector, una de las ciudades más hermosas, que se realizaba mucho comercio. De hecho, la Biblia nos dice, ¿no es cierto?, que se realizaban ventas, compras, ¿no es cierto?, que por lo visto habían también ventas de inmuebles, mucho comercio, ¿no es cierto?, agrícola. Era una ciudad próspera. Por lo tanto, podemos ver, ¿no es cierto?, que en esta ciudad, ¿no es cierto?, la gente la veía como una ciudad que era totalmente difícil de ser destruida porque tenía mucho movimiento de turismo. Es como decir, por ejemplo, acá en Chile, en Valparaíso, en Concepción, ciudades que son económicamente industriales,
que tienen mucho movimiento. Es muy difícil que ellos crean, por ejemplo, si se les dice de que va a llegar un momento de destrucción de una hora para otra, porque la invitación de Lot a sus yernos fue durante la noche. Salgamos de esta ciudad porque el Dios de los cielos va a destruirla. Y se burlaron de él y no creyeron. Y fíjense que ellos huyeron y la ciudad comenzó a ser destruida. Y aquí me llama la atención. Salió Lot, ¿no es cierto?, con sus dos hijas y su esposa. Y su esposa estaba apegada a los lujos de la ciudad, estaba apegada, ¿no es cierto?, a las costumbres de la ciudad. Y no solamente ella, también las hijas, también Lot. Yo les quiero leer acá, bueno, quiero mostrarles algunas imágenes, pero quiero llegar a este punto, al sufrimiento de Lot. Les voy a leer un texto acá que aparece en el libro Patriarcas y Profetas. Dice, su alma justa, estamos hablando de Lot, se afligía por la vil conversación que tenía que oír diariamente y por la violencia y los crímenes que no podía impedir. Fue salvado por fin, perdió su casa, su trabajo, su esposa y a sus hijos. Moró en cuevas como las fieras y en su vejez fue cubierto de infamia y dio al mundo no una generación de hombres piadosos, sino dos naciones idólatras que se enemistaron contra Dios y guerrearon contra su pueblo y fueron condenadas a la destrucción. Qué triste, mis queridos hermanos. Miren en 2 de Pedro 2, 7 al 8 lo que está ahí escrito. Pero Dios salvó a Lot, un buen hombre. Dice que se angustiaba por la mala vida de esa gente perversa. Lot era bueno, dice, pero su corazón se atormentaba, ¿no es cierto?, por todo lo que tenía que ver y oír todos los días viviendo de entre tantos perversos. Yo no sé si le llama la atención, queridos hermanos, que Lot siendo un hombre bueno, Lot siendo un hombre, ¿no es cierto?, de Dios, un hombre que había sido hallado justo ante los ojos de Dios, ¿cómo podía vivir en esa ciudad tan perversa todos los días, que su corazón se atormentaba, ¿no es cierto?, de ver y oír todos los días lo que hacían los perversos? Ese era un sufrimiento constante de Lot, todos los días. Si hay alguno de ustedes, ¿no es cierto?, que está viviendo en una ciudad o en algún barrio, en algún sector, en alguna población, en donde hay delincuencia, donde hay narcotráfico, donde hay, ¿no es cierto?, amenazas, donde hay sicarios. Ustedes saben que en nuestro país antes no habían, o si lo sabían eran pocos y no se escuchaba mucho. Pero hoy en día, ¿no es cierto?, están apareciendo los sicarios, estas personas que matan por dinero, estas personas que una persona que le tiene mal a otro, ¿no es cierto?, o que tiene rabia de alguna otra persona, le paga una cantidad de dinero y van y lo matan a él y a su familia si es necesario. Esos lugares donde están esas personas que son delincuentes, no se puede vivir, se vive con miedo todos los días, se vive con temor, ¿no es cierto?, de que algo le puede pasar a mi familia. Bueno, esas circunstancias estaba viviendo Lot en Sodoma, a pesar de que tenía un cargo, un trabajo, ¿no es cierto?, tenía las comodidades de la ciudad, pero él se atormentaba su corazón al ver lo que sucedía, ¿no es cierto?, cada día. Y fíjense que en esta desgracia que le pasó a Lot, cuando él huyó, ¿no es cierto?, aparte de que su señora quedó apegada con el mundo, ¿no es cierto?, donde ella vivía y fue transformada en una estatua de sal. Las hijas de Lot, ¿no es cierto?, cuando se fueron con Lot a una cueva, a un lugar donde querían estar protegidos de, ¿no es cierto?, de la maldad, de que no les pasara nada con la destrucción de estas ciudades. Y llegaron a pensar, ¿no es cierto?, de que la única forma de poder extender la descendencia, ¿no es cierto?, de su padre, era llegar, ¿no es cierto?, a ellas ser como esposas de él o tener relaciones con él. Y fíjense lo que dice el texto de Génesis 19. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre ¿de quién? De los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y fíjense, queridos hermanos, la desgracia de Lot, por eso el sufrimiento de él. Los únicos descendientes de Lot, los moabitas y amonitas, fueron tribus viles e idólatras. Ahora, ¿cuál fue el error de Lot, queridos hermanos? ¿Dónde estuvo su error si el Señor lo encontraba un hombre justo? ¿Qué pasó con Lot? ¿Por qué su familia se desintegró? ¿Por qué su mujer prefirió quedarse, ¿no es cierto?, mirando esa ciudad que la amaba? Fíjense, para dar respuesta, ¿no es cierto?, a esa pregunta, tenemos que trasladarnos ahora al momento en que Abraham y Lot se separan. ¿Se acuerdan de ese instante?
es necesario que entendamos el origen, porque recuerden que cuando estaba, ¿no es cierto?, Abraham con Lot, hubieron problemas por la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que estaba en el lugar, por la cantidad de bienes que tenían, y hubo problemas porque los siervos de Lot comenzaron a pelear con los siervos de Abraham y discutieron. Y Abraham, como era un hombre justo, un hombre de Dios, le dice a Lot: sobrino, yo te amo mucho, yo te quiero mucho, pero es necesario, ¿no es cierto?, que en este momento nos dividamos, porque la única forma de que podamos, ¿no es cierto?, convivir en paz es que tú tomes la decisión de irte hacia un lugar y yo me voy hacia el otro lugar para que no podamos tener problemas. Y Lot pidió eso. Lot pidió, ¿no es cierto?, y eligió. El problema de Lot, queridos hermanos, es que ¿en qué se basó su decisión? Fíjense lo que dice en Génesis capítulo 13, versículos 9 al 13. No sé si alguien lo desea leer, si alguien está atento que lo pueda leer, que alguien me acompañe con la lectura. Yo lo leo, David. Adelante. Dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hermano, miren lo importante de esto. Lot toma la decisión, ¿no es cierto?, de decidir en qué lugar y en qué dirección va. Pero ¿en qué se basa su decisión, querido hermano? Y aquí hay un problema que muchas veces nosotros tenemos también como familias. Leí un texto hace poco también de la hermana White en el Espíritu de Profecía, en donde ella comentaba con relación a la elección de colegios. A lo mejor ustedes también lo leyeron. Ella decía que es importante también no elegir como familias los colegios en donde están en las ciudades grandes, y que es preferible elegir, ¿no es cierto?, colegios, y estaba hablando de los colegios de la obra, colegios de la iglesia. Es preferible, decía, elegir colegios que estén en ciudades pequeñas porque van a tener menos influencias paganas sus hijos. Entonces, la decisión de Lot fue pensando en las comodidades de su familia. Ah, la ciudad de Sodoma está ahí abajo, la ciudad está en una llanura, hay agua cercana, hay comodidades, pero yo no voy a llegar a vivir en la ciudad. Lot nunca pensó ir a vivir dentro de la ciudad inicialmente. Él se acercó, ¿no es cierto?, con su campamento, con su gente, ¿no es cierto?, cerca, no encima ni dentro. Y fíjense que 1 Timoteo 6:9 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjense, cuando nuestra mirada está basada en las riquezas, caemos en la tentación y en lazos, quedamos atrapados, y esas codicias necias, ¿no es cierto?, y dañosas nos hunden en la destrucción y en la perdición. ¿Ustedes creen que Lot pensó que por esa elección iba a ser destruido? Yo creo que no pasó por su mente, pero la decisión no estaba basada en una oración, en una petición al Señor que lo orientara, en una oración pidiendo sabiduría a Dios. Él se fijó solamente en lo lindo, en la comodidad para su familia. Y fíjense, Proverbios capítulo 15, versículo 27 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Alborota su casa el codicioso, pero el que aborrece el soborno vivirá. Fíjense qué importante, queridos hermanos. Sé prudente y desiste. No te afanes por hacerte rico. La mirada de Lot estaba en eso. Fíjense que en Patriarcas y Profetas, en la página 146, en el párrafo 1, dice: cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad. Fíjense lo que está diciendo. Estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y deseaba lograr que su casa obedeciera a Dios, pero fracasó rotundamente. Las corruptas influencias que lo rodeaban afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. Fíjense, queridos hermanos, las influencias
de los amigos de sus hijas. ¿Se dan cuenta? Yo estoy pensando aquí y imaginándome a los amigos de mi hijo, a los amigos de mis hijos. Y fíjense también ustedes, analicen a los amigos de sus hijos. La hermana White dice que la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma, esa amistad que ellas tuvieron, vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellos. Fueron poco a poco, queridos hermanos, cediendo en sus gustos, cediendo, ¿no es cierto?, en su adoración a Dios, cediendo en las cosas que ellos veían, en lo que escuchaban. Poco a poco, el enemigo fue entrando en su hogar. Y fíjense lo que dice acá. No sé si alguien puede leer aquí, que me acompañe con esta lectura. Primero escrito, al parecer, página 143. Párrafo 3, sí. Adelante. Párrafo 3. Dice, al elegir un sitio para vivir, Dios quiere que consideremos, ante todo, las influencias morales y religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestras familias. Podemos encontrarnos en posiciones difíciles, pero pues muchos no pueden vivir en el medio en que quisieran, pero en cualquier lugar que el deber nos llame, Dios nos ayudará a mantenernos incólumes. Si velamos y oramos confiando en la gracia de Cristo, pero no debemos exponernos innecesariamente a influencias desfavorables a la formación de un carácter cristiano. Si nos colocamos voluntariamente en un ambiente mundano e incrédulo, desagradamos a Dios y ahuyentamos a los ángeles de nuestras casas. Miren qué importante lo que dijo el hermano Richard al final. Si desagradamos a Dios y ahuyentamos a los ángeles de nuestras casas. Y la primera parte decía, ¿no es cierto? Dios quiere que consideremos ante todo las influencias morales y religiosas que nos rodearán a nosotros y a nuestras familias. ¿Tomamos esa decisión, queridos hermanos, cuando elegimos el lugar donde vamos a vivir? ¿Qué influencias morales y qué influencias religiosas estarán rodeando a nuestros hijos? ¿Pensamos en esa situación o solamente vemos la situación de comodidad y económica? Porque el Señor nos dice, debemos evaluar las influencias morales y religiosas que rodearán a nuestras familias, que rodearán a nuestros hijos. Si no lo hacemos, desagradamos a Dios y ahuyentamos a los ángeles de nuestras casas. Y fíjense en el detalle importante. Si los ángeles de Dios se retiran de nuestras casas, ¿quién habita en ellas? ¿Será por eso que cuesta tanto guiar a nuestra familia? ¿Será por eso que cuesta tanto educar a nuestros hijos? ¿Será que hemos tomado decisiones equivocadas y nuestras familias, los ángeles de Dios, se han ahuyentado? ¿Nuestros hijos están desprotegidos por malas decisiones que hemos tomado nosotros como padres? Fíjense lo que dice, queridos hermanos. Satanás corrompió la sociedad. La familia de Lot, ¿no es cierto?, recibió toda esa influencia. Lot ahuyentó a los ángeles de su hogar. Dios no estaba en medio de esa ciudad. Me pregunto, queridos hermanos, ¿cómo eran los niños de esa ciudad? ¿Qué les enseñó la cultura, el arte, la historia, la música? ¿Qué influencias tenían sobre los niños? ¿A qué se dedicaban a jugar esos niños? ¿Qué música escuchaban? ¿Qué cosas observaban diariamente dentro de la ciudad? ¿Será que todas esas características, mis queridos hermanos, van formando el carácter y la personalidad de los niños? ¿Será que todas esas influencias en Sodoma fueron moldeando el carácter de las hijas de Lot, el carácter de la esposa de Lot, el carácter del mismo Lot, que a pesar de haber sido hallado un hombre justo, ya no tenía el carácter para tomar decisiones firmes en su hogar? Tanto así que el mundo de Sodoma fue entrando en su hogar para no tomar decisiones claves para poder salvar a su familia. Satanás corrompió la sociedad, ¿no es cierto? Reinaba en Sodoma, dice en la página 163, 136, en el párrafo 3. Reinaba en Sodoma, ¿no es cierto?, el alboroto y el júbilo, los festines y las borracheras. Fíjense, este era el ambiente que rodeaba a los niños de ese lugar. Las fiestas y las borracheras, las más viles y más brutales pasiones imperaban desenfrenadas. Los habitantes desafiaban públicamente a Dios y a su ley y encontraban deleite en los actos de violencia. Yo veo aquí las imágenes, yo estaba poniendo esta imagen, queridos hermanos, para que ustedes vean. Esto es un dibujo que alguien retrató orientado a lo que pasaba en Sodoma y en Gomorra, en las ciudades paganas e inmorales, ¿no es cierto? La violencia, los actos, ¿no es cierto?, de violencia eran todos los días, las fiestas paganas. Y ¿saben qué? Una de las razones por qué sucedía esto era porque había mucha ociosidad,
había mucha gente ociosa. La hermana White menciona, también en Patriarca y Profeta, no sé si lo tengo por acá, estaba buscando, queridos hermanos, voy a ver si lo tengo acá, pero bueno, se los voy a mencionar. La hermana White menciona en Patriarca y Profeta, en la página 146, si no me equivoco, menciona que la ciudad de Sodoma y Gomorra tenía un muy buen vivir, tenía mucha comodidad y no había que trabajar tanto para tener tantas comodidades. Al contrario, dice que trabajaban poco y les quedaba tiempo para fiestas, para, ¿no es cierto?, emborracharse, para disfrutar de la vida, y generaba mucho tiempo de ocio. Y ese tiempo de ocio que se generaba era en donde el enemigo se aprovechaba y hacía que estas personas se volvieran violentas e inmorales. Aquí tengo un texto adicional, si alguien lo quiere leer, Génesis 19, versículo 11. Esto fue lo que hablamos al comienzo, pero me gustaría que lo leyéramos también. Adelante. Dice, y a los hombres que estaban a la entrada de la casa, los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada, e hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Increíble, queridos hermanos. Se dan cuenta que estas personas estaban ciegas doblemente. La hermana Juan menciona, dice que era una ceguera doble, era una ceguera espiritual, eran personas totalmente inmorales. Cuando los ángeles de Dios le dan la ceguera física, dice que las dos cegueras estuvieron en ellos, y dice que si estas personas hubiesen tenido solamente la ceguera física y no espiritual, ellos al ver el poder de los ángeles hubiesen terminado ese deseo, ¿no es cierto?, inmoral de querer estar con los ángeles. Pero como ellos tenían estas dos cegueras, la ceguera espiritual y la ceguera física, dice que ellos en su cabeza, ¿no es cierto?, a pesar de estar ciegos, dice que no dudaban en seguir tratando de abrir la puerta, estando aún ciegos. Dice, y se cansaron de andar buscando la puerta. Increíble lo que llega a ser, ¿no es cierto?, el pecado. Fíjense que en Patriarca y Profeta, página 146, voy a ver acá si me está tomando. Aquí hay un detalle importante, queridos hermanos. Fíjense, aquí yo puse un círculo en la niña que aparece ahí. Miren, la Biblia dice, ¿no es cierto?, que desde el menor hasta el mayor, habían ancianos, habían jóvenes, habían niños ahí alrededor de la puerta, ¿no es cierto?, de Lot. Habían niños que habían sido influenciados moralmente, ¿no es cierto?, por sus padres, y ya estaban acostumbrados a ver, ¿no es cierto?, las horrorosidades que sucedían en Sodoma, y ellos estaban ahí también en ese lugar. Y me llama la atención lo que dice también, ¿no es cierto?, en el Patriarca y Profetas, página 146, párrafo 4, dice, los que procuran, perdón, para sus hijos riquezas y honores terrenales, a costa de sus intereses eternos, comprenderán al fin que estas ventajas son una terrible pérdida. Como Lot, muchos ven a sus hijos arruinados y apenas salvan su propia alma. ¿Qué es lo que salvan, hermanos? Dice que los padres apenas salvan su propia alma, no alcanzan a salvar las almas de sus hijos. Como Lot, dice, muchos ven sus hijos arruinados y apenas salvan su propia alma. La obra de su vida se pierde y resulta en triste fracaso. Si hubieran ejercido verdadera sabiduría, sus hijos habrían tenido menos prosperidad mundana, pero tendrían en cambio seguro derecho a la herencia inmortal. Queridos hermanos, hoy, en este tiempo, cuando nuestros hijos están estudiando en enseñanza media o cuando entran a la enseñanza media, ¿cuál es nuestra indicación como padres? Hijos, prepárense para tomar una buena carrera en la universidad. Prepárense para elegir la carrera que los va a ayudar cuando sean ya personas adultas y se puedan sostener en forma independiente. Decidan ustedes. ¿Estamos haciendo eso, queridos hermanos, que solamente nuestros hijos decidan lo que quieran seguir, o los estamos orientando? Saben, tristemente, queridos hermanos, tristemente, yo escuchaba el testimonio de muchos hermanos adventistas, tristemente, la mayor parte, y no estamos diciendo un porcentaje pequeño, la mayor parte de nuestros hijos o hermanos adventistas jóvenes que entran a las universidades a estudiar, se terminan apartando de Dios. Y ahí uno piensa, queridos hermanos, ¿valió la pena para mi familia que mi hijo estudiara en la universidad y se apartara de Dios? ¿Valió la pena el sentir de que yo sigo en la iglesia, pero mis hijos se están perdiendo? Es preferible, como dice acá, si hubiesen ejercido verdadera sabiduría,
sus hijos habrían tenido menos prosperidad mundana, quizás no un tremendo cartón, un tremendo diploma, pero tendrían en cambio seguro derecho a la herencia inmortal. Tenemos que analizar eso junto con nuestros hijos. ¿Qué carrera van a elegir? Si la carrera que voy a estudiar o que voy a elegir puede honrar y glorificar a Dios o no, o si esa carrera me puede alejar de las cosas de Dios. Hay ataques a nuestra familia, a nuestros hogares, y eso está sucediendo ahora y hace años. Ya llevamos décadas, ¿no es cierto?, o desde los comienzos, ¿no es cierto?, de la humanidad, la familia está recibiendo ataques constantes por el enemigo. Pero ahora, queridos hermanos, cuidado, vienen por nuestros hijos. El enemigo ya no está solamente queriendo destruir, ¿no es cierto?, a la familia. Él ya ha destruido miles de matrimonios cristianos, ha destruido miles de hogares cristianos, ¿no es cierto?, de distintas formas. Pero ahora el enemigo se está enfocando en los hijos, en nuestros pequeños o en nuestros jóvenes o los adolescentes, en aquellos que si les pasa algo, ¿no es cierto?, nosotros podemos ceder incluso en nuestra parte espiritual, porque nos dolemos con ellos, ¿no es cierto?, y tratamos de acompañarlos y a veces nos terminamos alejando también de Dios. Queridos hermanos, hay un ataque a nuestra familia de distintos puntos. El enemigo es inteligente, el enemigo tiene siglos, milenios, ¿no es cierto?, de sabiduría. No sabemos exactamente cuántos años, cuántos miles de años tiene, pero sí sabemos que es la persona más inteligente y más sabia de esta tierra. Y la única forma de poder atajar, ¿no es cierto?, sus dardos y sus ataques es estar al lado de Dios. Y fíjense que él ataca el pensamiento. En este momento está tratando de atacar a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nosotros también a través del pensamiento. Pero los adultos tenemos la posibilidad de poder reflexionar y muchas veces identificamos esos ataques, pero nuestros niños no lo pueden hacer. Su cerebro, ¿no es cierto?, no está todavía maduro. Ellos todavía no logran identificar completamente lo que es bueno y lo que es malo. Y fíjense que este ataque está ingresando a través de las redes sociales y no nos estamos dando cuenta nosotros los padres. Y a veces nos damos cuenta levemente, pero no logramos entender la dimensión de lo que está afectando estas redes sociales, ¿no es cierto?, en la mente de nuestros niños. Aquí yo tengo varias, hay muchas más, son cientos de redes sociales, pero estas son las más importantes que están atacando la mente de nuestros niños. Si ustedes ven ahí, la mayoría de estas redes sociales, nuestros hijos tienen acceso, levemente, un poco y algunos mucho, pero estas redes sociales están atacando, ¿no es cierto?, la mentalidad de nuestros hijos. Hay un ataque sin tregua que está adoctrinando nuestra forma de pensar y está adoctrinando gravemente a nuestros niños. Y los niños creen que a través de estas redes sociales, queridos hermanos, ellos tienen el mundo en sus manos, porque lo que quieran saber está a un clic, ¿no es cierto?, de hacer una búsqueda. Ellos creen que tienen el mundo en sus manos a través de estas tecnologías. Ellos se creen incluso muchas veces que saben mucho más que nosotros los adultos. Y yo me he topado con mi hijo cuando de repente me dice, no, papá, si yo sé esto. Mi hijo tiene 9 años, querido hermano. 9 años en donde solamente unos pocos años lleva, ¿no es cierto?, entendiendo lo que sucede detrás de las redes sociales. Y no lo comprende. Él solamente disfruta, se ríe, pero no sabe cuál es el peligro que está detrás. ¿Quiénes identifican eso? Somos nosotros los adultos. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo alrededor de ellos. Es demasiada información en sus cabecitas. Ni siquiera nosotros los adultos podemos, ¿no es cierto?, controlar toda la información que está entrando en nuestra cabeza. Existe, ¿no es cierto?, tanta información que nosotros a veces mirando, leyendo, estudiando, terminamos con dolor de cabeza. Las damas también pasa lo mismo. Aquí tengo una foto, ¿no es cierto?, en donde aparecen ya colores, ¿no es cierto? Las damas son más estructuradas, ellas ven todo así como más ordenado, pero a pesar de eso también tienen un desorden en su cabeza con respecto a las redes sociales y toda la información que está entrando, ¿no es cierto?, a través de ellas en nuestra mente. Y fíjense, queridos hermanos, que hay una sigla que se llama SPA. Hay un psiquiatra y escritor brasileño que creó esta sigla, se llama SPA. No tiene nada que ver con lo que nosotros reconocemos por spa, por un lugar de descanso, de relajo, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con el nombre síndrome del pensamiento acelerado. Yo no sé si lo han escuchado, nosotros lo habíamos predicado en otra oportunidad, pero es súper importante que lo retomemos nuevamente. Síndrome del pensamiento acelerado. Augusto Curi, el psiquiatra que dice que el síndrome del pensamiento acelerado es el mal de este siglo. Y fíjense lo importante de lo que dice este psiquiatra. Es un tipo de ansiedad, este mal. El exceso de información de actividad
preocupaciones y presiones sociales pueden acelerar la mente a una velocidad aterradora. Fíjense lo que sucede en la cabeza de los niños. Síndrome del pensamiento acelerado. Los niños están siendo invadidos a través de las redes sociales, queridos hermanos, sin darnos cuenta, con tanta información, que ellos son una esponja. Todo lo absorben, más que nosotros, queridos hermanos. Todo entra en sus mentes están blancas, están vacías, están absorbiendo todo rápidamente y no se olvidan. Los expertos, queridos hermanos, vienen avisándonos a los padres desde hace mucho tiempo. Los niños están sobreestimulados. Yo no sé si hay alguna psicóloga acá que esté en el grupo, pero si hay alguna psicóloga ya sabe esto y lo ha dicho muchas veces. Los niños están sobreestimulados. Los smartphones, la televisión, el computador, la tablet y toda la información que llega a los cerebros infantiles a través de estos dispositivos puede causar, fíjense, puede causar el síndrome del pensamiento acelerado. Un niño, y esto es lo más grave, queridos hermanos, un niño de 7 años tiene la información de un hombre de 70 años del siglo pasado. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Un niño de 7 años tiene la información en su cabecita de un hombre de 70 años del siglo pasado. Ha entrado tanta información en la cabeza de estos niños, de nuestros hijos, que ya no lo podemos controlar. Y por más que lo tratemos de detener, ya casi es difícil. Solamente con la ayuda de Dios, queridos hermanos, y con oración y ayuno. Ahora, yo les voy a dar las características. Yo creo que todos los niños, no hay excepción prácticamente, tienen este síndrome en este tiempo. Ahora, los síntomas del síndrome del pensamiento acelerado o características de una mente hiperpensante son los siguientes. Miren, yo hice este test en mi hijo, en mí y en mi señora. Nosotros lo evaluamos y llegamos a la conclusión en nuestra familia de que nosotros tenemos el síndrome del pensamiento acelerado. Fíjense, trastornos del sueño. Vayan analizándose ustedes y su familia. Dolores de cabeza. Sufrir por algo que no ha pasado, queridos hermanos. Yo no sé si ustedes han analizado a sus hijos, pero mi hijito, mi príncipe, que le digo yo a Gabriel aquí en mi casa, me llama la atención que cuando estudiamos incluso la Biblia de los acontecimientos que van a suceder en el futuro, él siempre hace preguntas, ¿no es cierto? Y mi señora me está mirando acá, siempre hace preguntas, ¿no es cierto?, de cosas que no han pasado y que podrían pasar y que quizás nunca van a pasar, pero siempre hace esas preguntas. Sufrir por algo que no ha pasado. Él sufre, él tiene miedo de que pueda pasar esto otro, y lo orientamos, ¿no es cierto?, en oración. Pero los niños que tienen este síndrome y los adultos que también tienen este síndrome son ansiosos, sufren por lo que no ha pasado, sufren por lo que va a pasar, sufren por algo que incluso jamás va a pasar. Y fíjense que tienen también olvidos frecuentes. ¿Le ha pasado a sus niños eso? Niños que con la cabecita tan limpia, con tan poca edad, se olvidan dónde dejaron el lápiz que estuvieron escribiendo hace 5 minutos. Dificultad para concentrarse. Miren lo que nos dice también, qué otras características nos dice acá este síndrome. Consejos especiales, queridos hermanos, que hemos analizado mirando lo que está sucediendo con nuestros niños. Padres queridos, en su celular y televisor, no dejemos decidir a nuestros hijos lo que van a instalar o mirar. Saben que es una regla que la estoy predicando para mí también, porque a pesar de que nosotros en nuestra casa tratamos de llevar esto, muchas veces se nos pasa. No queremos que él decida lo que va a instalar o mirar, pero nuestros hijos también son curiosos, y por más que a veces les digamos que no lo hagan, curiosean y tratan y nos preguntan, y a veces nos pillan haciendo otra cosa y creen que lo autorizamos e instalan algo que nosotros no autorizamos. No le instalemos todo lo que es gratis. Es otro detalle importante, querido hermano. Todo lo gratis que es para niños viene con una trampa. Importante, ¿eh? Mucho cuidado. Querido hermano, yo soy ingeniero en informática. Yo, de cuando comencé a estudiar ingeniería informática, uno aprende, ¿no es cierto?, al comienzo, sobre todo los que ya llevamos años, ¿no es cierto?, o que aprendimos con las primeras herramientas de la informática, siempre los programas tienen, ¿no es cierto?, algoritmos que tratan de adivinar, o no adivinar, sino de entender cuál es la decisión que puede tomar la persona a medida que va, ¿no es cierto?, haciendo clic, y para poder entender cuáles son los gustos. Y estos algoritmos, ¿no es cierto?, que identifican a nuestros hijos cuáles son sus gustos, ¿no es cierto?, van a indicar a los programas que están adosados, ¿no es cierto?, a ese juego, la información que le van a enviar después. Ahora, sabiendo esto, queridos hermanos, ¿ustedes creen que Satanás, sabiendo cuál es o qué es
lo que más le gusta a sus hijos en los juegos, ¿ustedes creen que Satanás no va a enviar algo relacionado con eso para engañar a su hijo, o incluso con los colores que a él le gusta? Por ejemplo, a mi hijo le gusta el color azul. Si el juego identifica, no sé, o identifican de que a mi hijo le gusta el color azul, probablemente va a llegar una publicidad de color azul cuando esté jugando para que haga clic y se vaya a ver otra cosa. Por lo tanto, Satanás está pendiente en todos los sentidos que tienen nuestros hijos, los 5 sentidos, en el sonido, en la vista, en el tacto, en todo, queridos hermanos. Fíjense que los juegos vienen con vibración, y cuando vibra le están indicando al niño que por favor ahí haga más clic, que eso lo puede llevar a un momento de éxtasis mayor. Por eso nuestros niños tienen el síndrome del pensamiento acelerado. Satanás está acaparando los 5 sentidos de nuestros niños. ¿Por qué digo los 5, queridos hermanos? Porque los niños saben que cuando no solamente, o sea, el tacto también, fíjense que los niños también se imaginan. Hasta cuando ven algo visualmente se pueden imaginar hasta el sabor, a pesar de que no están comiendo, pero también es como que estuviesen tragando saliva igual, incluso viendo algo en un juego, como que están oliendo también lo que está. O sea, fíjense que hay distintos juegos que están atacando a nuestros hijos y lo están aturdiendo, lo están atontando para que Satanás pueda entrar justamente en la mente de ellos. Por eso, controle los horarios de uso, queridos hermanos. Cuidado con los juegos que ellos instalen. Hay un ataque moral también, y ese es otro punto que se lo quiero analizar relacionado con el ataque a los niños. Aquí está la ideología de género, ya lo hemos tratado y hemos estudiado en la parte de la familia y los adultos, pero hay una agenda diabólica internacional en contra de nuestros niños, queridos hermanos, y eso lo podemos ver claramente. Fíjense, ustedes vieron este coro gay de San Francisco. Yo creo que aquí ustedes orienten a sus hijos después de esta predicación. Este coro, ¿no es cierto? Yo sé que muchos de ustedes ya lo escucharon. Cantó una música que, si uno escucha solamente la música, está en inglés. Si yo escucho la música, queridos hermanos, y me la ponen en la iglesia, y la escucho en la iglesia, yo probablemente haría un comentario y diría, ¡oh, qué hermosa música! Es una música que parece que están cantando los ángeles, son tremendas voces, me gustaría saber qué es lo que dicen. Yo no traje la música, queridos hermanos, no quiero meterle esa música a ningún niño que esté aquí escuchando, pero la música es espectacular, es una música celestial, podríamos decir. Ahora, queridos hermanos, esa música fue creada y cantada por un coro gay de San Francisco, en Estados Unidos. Un coro que se va totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice con relación a la relación de hombre y mujer. Un coro, ¿no es cierto?, que pisotea los escritos de la Biblia con las creencias y las prácticas que ellos tienen. Pero la música, queridos hermanos, la música que ellos cantan es como escuchar música celestial. Y cuando yo la escuché, queridos hermanos, claramente me di cuenta de quién la inspiró. Ustedes saben que Satanás estuvo a cargo de los coros celestiales en el cielo. Pues ese mismo demonio, ese mismo Satanás que antes fue Lucifer, un ser lleno de luz creado, ¿no es cierto?, que dirigió los coros celestiales. Ese mismo ser lleno de luz que ahora está lleno de tinieblas, conoce la música al revés y al derecho y sabe cuáles son los tonos celestiales, cuáles son los tonos que pueden hacer que la gente le guste la música y pueda atontar los sentidos. Pues bien, queridos hermanos, esta música él la aplicó a este coro gay, en donde dicen, ¿saben lo que dicen, queridos hermanos? Fíjense, yo saqué algunos párrafos de lo que dice la letra de esta música. Entiendan lo que dice la letra. Miren, dice lo siguiente: dices que todos llevamos vidas que no respetas. Fíjense que ellos hacen un ataque y una burla en contra de los que no queremos que entre, ¿no es cierto?, la ideología gay en nuestra familia ni en nuestra sociedad. Y ellos hacen un ataque a aquellos que son moralistas o a aquellos que defienden la moral y las buenas costumbres. Y ellos nos atacan a nosotros. Lean esto junto conmigo creyendo que nos está hablando a nosotros. Miren, dices que todos llevamos vidas que no respetas, pero estás asustado. Piensas que corromperemos a tus hijos si nuestra agenda no se controla. Y miren lo que dicen al final. Es curioso, solo por esta vez tienes razón. O sea, ellos están diciendo, corromperemos a tus hijos si nuestra agenda no es controlada. Están diciendo que tenemos razón. O sea, ellos quieren hacer eso con nuestros hijos. Y después dicen, vamos a convertir a tus hijos. Pasa poco a poco, de manera silenciosa y sutil,
y apenas lo notarás. Miren, me quiero detener un poquito en ese texto, querido hermano. Cuando nosotros hablamos de estos temas, querido hermano, hay hermanos de nuestra iglesia, adventistas del séptimo día, que dicen que somos paranoicos, que estamos diciendo cosas que son extremistas, que esto no va a pasar, que cómo es posible que esta agenda se llegue a involucrar dentro de nuestra iglesia. Ahora está pasando, querido hermano, en Estados Unidos ya entró, en nuestra iglesia acá en Chile está entrando poco a poco, y ellos lo reconocen, ellos lo hicieron esta música burlándose de eso, y dicen, vamos a convertir a tus hijos. Pasa poco a poco, de manera silenciosa y sutil, y apenas lo notarás. Y después dice, al igual que estás preocupado, cambiarán su grupo de amigos. Fíjense esto importante, querido hermano. ¿Qué amigos tienen nuestros hijos? Dice, cambiarán su grupo de amigos. No aprobarás a dónde van por la noche y estarás disgustado cuando comiencen a aprender cosas en línea que mantuviste lejos de su vista. ¿Están escuchando, hermanos? ¿Están leyendo lo que dije al final? Y estarás disgustado cuando comiencen a aprender cosas en línea que mantuviste lejos de su vista. O sea, estuvimos controlando este síndrome del pensamiento acelerado. No queremos que vean esto, no queremos que vean esto otro, porque el demonio está atrás tratando de convencerlos, ¿no es cierto?, de que se alejen de Dios. Y estuvimos protegiéndolos. Pero estas personas dicen poco a poco, apenas lo notarás. Y dice que nos disgustaremos cuando veamos las cosas en línea que mantuvimos fuera de su vista, cómo comienzan, ¿no es cierto?, a aprenderlas de a poco. Qué terrible, queridos hermanos. Satanás no descansa. Satanás está trabajando día y noche. Miren lo que dice ahora este otro texto acá. Al final dice, venimos por ellos, venimos por sus hijos. La agenda gay está regresando a casa, hermanos. La agenda gay está aquí. ¿Saben, queridos hermanos? Este texto final a mí me genera incluso hasta la piel de gallina. Lo leí recién y me genera la piel de gallina. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque el que está hablando aquí al final no es el coro gay. En la parte final está hablando un demonio, está hablando Satanás. Satanás dice al final, venimos por ellos. ¿Por quiénes, querido hermano? Por mi hijo. Venimos por ellos, vienen por nuestros hijos, vienen por sus hijas, por sus hijos, hermanos. No demos espacio. Dice, venimos por ellos. Satanás está diciendo, venimos por sus hijos. La agenda gay está regresando a casa. Satanás está diciendo eso, hermanos. ¿Por qué regresando a casa? Porque la agenda gay estaba en Sodoma y Gomorra. La agenda gay estaba instaurada en Sodoma y Gomorra y fue eliminada por Dios por un juicio divino, por fuego. Pero hoy, ahora, Satanás se está burlando y dice, venimos por sus hijos. La agenda gay está regresando a casa. Satanás está diciendo, querido hermano, que Sodoma y Gomorra ya está en nuestro mundo ahora. Él está regresando a casa con su nueva agenda, que no es nueva, queridos hermanos. Es la misma agenda degenerada, inmoral, que hubo en el tiempo de Lot. Las mismas personas con esos mismos demonios que los impulsaban a querer violar a los ángeles. Esos mismos demonios están tratando de meterse en la mente de nuestros hijos, queridos hermanos. He ahí la importancia de poder tratar de controlar lo que ellos ven, queridos hermanos. Y fíjense esta noticia. Chile, lamentablemente, queridos hermanos, nuestro país es ejemplo en todas las barbaridades que están pasando en el mundo. Por unanimidad, Comisión del Senado aprobó en general reforma que permite adopción homoparental. ¿Ustedes creen que esto es bueno para la familia de Dios? ¿Ustedes creen que esto es bueno para los hijos de Dios? ¿Por qué? Si sabemos que esto es malo, ¿por qué se está realizando? Porque el diablo tiene controladas las mentes de los dirigentes, de los gobernantes y de toda esta agenda. Él la está dirigiendo, querido hermano. Y ahora, en poco tiempo, van a haber hombre y hombre, o sea, dos papás que pueden, ¿no es cierto?, tener niños en su custodia, adoptar niños y hacerlos pasar por sus hijos. Dos mujeres creyéndose dos mamás que pueden adoptar niños, ¿no es cierto?, y quieren instaurar a través de sus hijos también esta agenda diabólica que aparta al hombre de las raíces, ¿no es cierto?, que están relacionadas con Dios. Por eso, queridos hermanos, debemos cuidar a nuestros hijos en forma extrema. Ya no podemos sentarnos y dejarlos a ellos, ¿no es cierto?, que hagan lo que quieran. Nosotros, miren, acá en nuestro hogar, incluso después de este tema,
vamos a conversar también con Gabriel. Por eso yo le invito también, hermanos, que ustedes lo hagan en sus hogares. Dios nos está dando ahora la oportunidad, antes que suceda lo que le pasó a Lot. El Señor hoy día en la mañana está hablando a través de su Espíritu Santo y nos está diciendo, antes que te ocurra lo que le sucedió a Lot con sus hijas, te doy la oportunidad de hablar con ellos ahora, para que no te salves solo y no te arrepientas después de que tus hijas se perdieron, de que tu esposa se perdió, de que tu esposo se perdió. La familia aún está a tiempo de ser salvada. Los hijos aún están a tiempo de ser salvados, queridos hermanos. Todavía Dios nos está dando tiempo. Fíjense, esta agenda gay, queridos hermanos, se instauró en el mundo en todos los ámbitos. Disney, que inicialmente era totalmente con mensajes subliminales, poco a poco mandaba, ¿no es cierto?, mensajes a nuestros hijos a través de sus películas. Ahora no, ahora es directamente. Ya se instauró la agenda gay en Disney. No existe película, queridos hermanos, de Disney para jóvenes y para adultos que no tenga la ideología gay. Y ahora, queridos hermanos, no existe película para niños que no tenga alguna escena que tenga comprometido hechicería o también la agenda gay. ¿Saben qué? Es cuestión de revisar, queridos hermanos. No hay ninguna película del año 2019, de hace 2 años atrás. Las películas de Disney están todas con imágenes de primeras subliminales, pero estas últimas películas, queridos hermanos, ya siempre están metiendo imágenes que van quedando grabadas en la mente de nuestros hijos. Por lo tanto, todas las películas que están saliendo ahora, en realidad, en general en el mundo, en Hollywood, en Disney, en Netflix, uno tiene que tener mucho cuidado. De repente Netflix uno lo tiene también, está suscrito y puede seleccionar ciertos documentales y cosas, pero jamás dejar a los niños que decidan, jamás, queridos hermanos. YouTube Kids es otra plataforma también. Saben, queridos hermanos, a través de esta plataforma, en algún momento se hicieron publicidad para que los niños cometieran suicidio. A través de esta plataforma, queridos hermanos, no confíen ni siquiera en esta plataforma, no confíen en YouTube, controlen lo que sus hijos ven. ¿Qué intenta hacer el demonio, Satanás, con todos estos ataques a nuestros hijos? Ellos quieren desvirtuar el concepto de familia entre hombre, mujer e hijos. Además, imponer por ley que el Estado sea el responsable de entregar a los niños la educación sexual a temprana edad. Ustedes saben que eso es lo que está haciendo, se está legislando ahora en Chile. Se está quitando el derecho preferencial de los padres de educar a los hijos. Y lo están haciendo, querido hermano, en un tiempo no muy lejano. El gobierno va a tener derecho más que nosotros como padres. Es por eso también que aquí se conecta, querido hermano. Se conoce como la ley ESI, hermano David. Así dice mi esposa. ¿Como la ley cuánto, perdón? Ley ESI. Educación sexual integral. Ya, muchas gracias, hermano Richard. Educación sexual integral, la ley ESI. Esa es la ley, entonces, es una ley demoníaca que está tratando de, ¿no es cierto?, que los padres pierdan el derecho preferencial de educar a sus hijos en la parte moral, ética, en el desarrollo sexual de los niños. Esa ley es demoníaca, querido hermano. Ellos pretenden promover la desorientación de los niños en cuanto a su sexualidad. Lo quieren sexualizar antes de tiempo. Dice, negar la existencia del sexo femenino y masculino reemplazándolo por géneros y roles. Y eso es totalmente antibíblico. En definitiva, hermanos, esta nueva agenda pretende desintegrar la familia de Dios. Interesante, queridos hermanos, que nosotros estamos en medio de toda esta lucha. Hay una lucha espiritual entre ángeles demoníacos y los ángeles de Dios que nos están cuidando y protegiendo de estas cosas. Pero si nosotros, queridos hermanos, no estamos del lado de Dios, el diablo toma cuenta de nuestros hijos. Juegos demoníacos, otro ataque a nuestros hijos. Yo quiero aquí que mi hermano Richard me diga que me diga 5 minutos más para yo terminar ya redondeando, ¿ya? Porque todavía me falta mucho, hermano Richard, así que usted me dice, hermano Richard, y yo ahí redondeo, ¿ya? Hermanos queridos. De hecho ya podríamos decir 5 minutos más, hermano. Pero el tema está muy interesante, así que yo creo que el Señor, si le sigue guiando, usted termine nomás, hermano. Ya. Yo también le doy mis 5 minutos, hermano. Ya, perfecto. Ya, ya me regalaron como 15 minutos entonces, entre 3. Ya, demos entonces. Lo que pasa es que... Yo le doy todo el tiempo al mundo. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Bueno, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, por lo tanto, tratemos... Lo que pasa, hermanos queridos, que estos temas, por ejemplo, este tema también,
de cómo están siendo invadidas las mentes de nuestros niños en juegos. Fíjense, aquí yo puse un par de juegos, que son juegos que juegan los jóvenes, incluso adultos. Uno de Batman, los que están arriba. Hay uno que dice Quake acá, no sé si logran ver acá. Ese es antiguo. Ese juego antiguo, querido hermano, fue cuando yo estaba en la universidad. ¿Por qué lo puse acá? Porque yo cuando estaba en la universidad, y aquí les quiero explicar lo que yo conocí, porque yo ya no juego más estos juegos, pero sé que los niños están jugando juegos que son adictivos. Ese Quake que está ahí, Quake Arena, que dice en la parte inferior derecha, es un juego que yo jugué cuando estaba en la universidad con mis compañeros, cuando todavía no salían todos estos otros juegos que son como más en 3D, pero era un juego que los primeros 3D, en 3D que salieron como en donde uno hacía recorrido y trabajaba en primera persona. Pero era un juego demoníaco, querido hermano. Uno no notaba tanto porque uno se metía en el juego. Yo era adventista ya, yo era un joven adventista que participaba en la iglesia, que tenía cargo en la iglesia, fui director de escuela sabática, era director de jóvenes, era misionero, trabajaba, pero yo estudiaba ingeniería en informática y este juego me llamó la atención y comencé a jugar con mis amigos de la universidad. Y saben, querido hermano, y ahí es donde yo les digo, el demonio ataca a nuestros hijos en la mayoría de los sentidos. Ese juego, cuando usted lo estaba jugando, había música que era música demoníaca. Que yo no lo notaba porque estaba la música ahí mientras jugaba y el juego era jugar entre equipos y dispararse, pero uno le disparaba a los monos que supuestamente era uno y era una guerra entre bandos. Pero después analizando ese juego ya con detalles, querido hermano, ese juego, cada pared por donde yo circulaba en el juego, porque era un juego donde uno iba pasando distintos como laberinto para poder identificar al enemigo, cada pared donde uno iba pasando estaba llena de símbolos. Y fíjense cómo trabaja el demonio. Yo empecé a revisar los símbolos que aparecían en las paredes y todos eran símbolos diabólicos, símbolos satánicos. Y empecé a analizar la música, toda música satánica. Y empecé a analizar los dibujos que aparecían, todos dibujos satánicos. Y uno como adventista del séptimo día estaba metido en ese mundo, querido hermano. Yo estaba metido en ese mundo. Imagínense aquellos que no sabían nada de eso, que después de este juego se cambiaron a otro y siguieron y hasta el día de hoy están metidos en esos juegos. Tanto así que ahí en Estados Unidos empezaron a suceder estas cosas. En Estados Unidos comenzaron a ver, ¿no es cierto?, estos asesinatos masivos en donde los niños, los jóvenes y los adultos confundían la realidad con la fantasía, pensaban que estaban en el juego y tomaban un arma, iban a un colegio, hermanos queridos, y tomaban un arma y empezaban a dispararle a los compañeros, a los profesores en las universidades, y empezó a pasar también en los colegios básicos. Niños de 15 años, de 13 años, de 12 años, de 10 años tomaban las armas de sus padres, porque allá está permitido tener armas, no solamente los que son del área, que son policías. Allá toda la familia o la mayoría de las familias tienen armas en sus hogares. Esos niños tomaban las armas, iban a sus colegios y le disparaban a sus profesores y a sus compañeros. Y cuando les preguntaban por qué lo habían hecho, era porque pensaban que estaban aún dentro del juego. Entonces, mis queridos hermanos, Satanás entra a través de los juegos, de los sonidos, de la vista, entra esos demonios en nuestra mente, ¿no es cierto? Y tratan, ¿no es cierto?, de desvirtuar la imagen de Dios a tal punto que terminan asesinando a sus compañeros. Y estos juegos, queridos hermanos, yo jugando estos juegos, por eso les digo, uno pierde sentido. Yo me iba a acostar, querido hermano, y cuando estaba durmiendo, yo seguía escuchando la música. Yo seguía escuchando las balas, yo seguía escuchando y mirando las imágenes. ¿Sabes qué? Uno duerme pero no descansa. Y yo despertaba con la imagen del juego en mi cabeza. Y yo estoy hablando de 20 años atrás, más de 20 años, 25 años atrás, cuando yo jugaba esos juegos. Imagínense los juegos de hoy. Cómo entra subliminalmente Satanás en la mente de nuestros niños. Por eso yo cuando veo a mi hijo que juega, le empezamos a sacar todos los juegos que supuestamente eran inocentes y empezamos a revisar que esos eran inocentes pero eran adictivos. ¿Qué música tienen? ¿Con quién se encuentran? ¿Quiénes juegan con él? ¿Quiénes son las personas que se presentan ahí? Querido hermano, el demonio trabaja de muchas formas, incluso en un juego inocente. Puede haber un adulto detrás de ese juego. Satanás está atacando la cabeza de nuestros niños, queridos hermanos. Call of Duty, ese otro juego también demoníaco, querido hermano. Solamente matanza. Este otro juego, ¿saben que este juego que les estoy mostrando ahora permite que usted elija si quiere ser
una persona buena o una persona mala. Y tiene una calidad gráfica tan grande que cuando usted lo comienza a jugar parece que está en la vida real. Ve las nubes, el cielo, los vehículos, parece que está metido ahí, parece que es verdad que usted está ahí. Y fíjense que la tendencia de los que juegan es elegir ser malo, es elegir ser delincuente, es elegir chocar los vehículos, es elegir atropellar a la gente, es elegir dispararle a los demás. Ese juego provoca que la gente se haga más delincuente. Y cuando juegan y en forma adictiva en estos juegos, como les digo, confunden la realidad con la fantasía. Y aquí entra un juego que todos los niños juegan, querido hermano, y ahí podrían decir que inocente, Roblox. No sé si ustedes, yo creo que lo han escuchado y muchos de sus hijos lo tienen instalado en sus celulares. Nosotros a nuestros hijos los dejamos tenerlo un tiempo hasta que lo analizamos y lo hicimos que lo desinstale. Es un juego totalmente adictivo, querido hermano. Y así como tiene algunas escenas o partes de juego que son inocentes, tiene otras partes de juego que son totalmente demoníacas, en donde aparecen zombies, en donde se pegan, se matan, hay sangre. Ese juego fue creado por mentes satánicas y no por mentes de Dios, querido hermano. Y la intención de Satanás es alejar a nuestros hijos de la presencia de Dios. Fortnite, ese juego ya lo conocen, voy a pasar ese juego, pero ese juego en todos, adultos, niños, está masificado y hace exactamente lo mismo de los demás juegos. Y aquí tengo imágenes, querido hermano. Los juegos antiguos de superhéroes, queridos hermanos, todos los juegos, todas las imágenes de superhéroes que alejan la imagen de Dios de nuestras vidas son demoníacos. Comencemos a limpiar nuestras casas, queridos hermanos, de todos estos demonios pequeños que nuestros niños idolatran porque juegan con ellos creyendo que tienen poderes especiales. Muchos niños que no sabían que Superman realmente esa capa no los hacía volar realmente, se lanzaron de edificios con una capa, con un mantel y murieron. Estas influencias demoníacas siempre, queridos hermanos, están presentes de una u otra forma. El Señor nos está mostrando que debemos limpiar nuestras mentes. Antes, el Superman de antes era más inocente, querido hermano, a pesar de que también no era algo de Dios. El de hoy, querido hermano, o los superhéroes de hoy no tienen ninguna cosa que sea subliminal. Todo lo dicen directamente. Por eso, a través de los sentidos nos ataca, a través de la música también, queridos hermanos. ¿Qué está entrando en el oído de nuestros hijos? ¿Qué música están escuchando? Voy a seguir rápidamente. A través de esa música entra el panteísmo, la inmortalidad del alma, la brujería, la hechicería, la infidelidad, promover el sexo y la homosexualidad, la violencia extrema. Por eso Salmos 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Queridos hermanos, vuelvo a ese texto que quiero repetirlo porque fíjense, nosotros creemos que nuestro corazón está puro, nosotros creemos que nuestro corazón está limpio, pero ¿saben qué? Nuestro corazón está lleno de basura, lleno de inmoralidad. Por eso debemos orar y decirle a Dios que por favor examine nuestros pensamientos y que Él vea si hay camino de perversidad. Y si lo hay, que nos guíe a un camino eterno. Yo creo que esa oración deberíamos hacerlo. ¿Saben, queridos hermanos? En el colegio nuestros hijos están recibiendo un ataque directo, ya no es subliminal. Y a mí me llama la atención de que ya no es solamente en los colegios que son del mundo. Mi hijo estudia en el colegio adventista. Yo sé que esto está quedando grabado, queridos hermanos, pero me voy a arriesgar igual a decirlo. Mi hijo estudia en el colegio adventista. Y en el colegio adventista, por agenda del gobierno, ellos tienen que pasar contenidos que a veces no son los que nosotros debiéramos tener como colegio cristiano. Y me pillé con la sorpresa de que en el mismo colegio se está metiendo mensaje subliminal en la cabeza de mi hijo. Ustedes saben qué es la Pachamama. Yo voy a ir redondeando aquí para ir terminando. La Pachamama, queridos hermanos, tiene que ver con la madre tierra en la cultura ¿no es cierto?, antigua. Incluso acá en la cultura mapuche también hablan de la Pachamama como la madre tierra, que hay que cuidarla. Pero detrás de eso hay toda una relación con el panteísmo. Bueno, acá salió una película para niños hace no sé si un año o 2 años atrás, que habla de la Pachamama. Fíjense que esta es una película para niños. Lo increíble, queridos hermanos, que esta película que tiene que ver con ideologías que son totalmente paganas y que apartan a la mentalidad de los niños de las cosas de Dios y que le meten la mentalidad del panteísmo, se está promoviendo
a través de la educación que se está dando a los niños del colegio adventista. A mi hijo le pusieron esta música. Y miren lo que dice la música. Soy el árbol, soy la piedra, soy todo y no soy. Soy el niño y el cactus. Todos somos uno. Pachamama, perdona Madre Tierra al hombre. Somos la nueva tierra. Sembramos semillas de dulces corazones. Las raíces en la tierra, las manos en el cielo. Agradezco, Madre Tierra, todos mis ancestros, la luna, las estrellas, todo el universo. Hermanos, esta música es la que pusieron en algún momento a mi hijo en el colegio adventista. Es más, hay una música relacionada con la cultura de los pueblos originarios acá en Chile, que en varias oportunidades mi hijo me dijo y le mencionó al profesor también, profesor adventista del séptimo día, que por indicación del gobierno y de lo que tienen que pasar en los contenidos, muchas veces pasó el contenido relacionado, ¿no es cierto?, con estas materias. Pero lo que me llamó la atención, que en una oportunidad le dicen a mi hijo, yo estaba presente, incluso me arrepiento, queridos hermanos, de no haber intervenido. Y miren lo que le dijeron. Recuerden, queridos alumnos, que el sol es el Padre y la Madre Tierra es la Pachamama. No se olviden, queridos alumnos. Y se lo recalcaron. Esto se dio en el colegio adventista, queridos hermanos. ¿Qué pasa con los demás colegios? Imagínense. Por eso también en este momento da el deseo también de poder hacer homeschool y que muchos hermanos lo están considerando para la educación de sus hijos. Estamos siendo atacados por el panteísmo y por muchas cosas. Miren, aquí voy a ir terminando, querido hermano, porque sé que ya me he pasado mucho la hora. Los portales del alma. Fíjense lo que dice el Hogar Cristiano en el capítulo 66. Los ángeles celestiales nos ayudarán. Siempre debiéramos recordar que agentes invisibles, malos y buenos obran para apoderarse del control de la mente. ¿Ven? Siempre deberíamos recordar que agentes invisibles, malos y buenos obran para apoderarse del control de la mente. Actúan con poder invisible pero efectivo. Los ángeles buenos son espíritus ministradores que ejercen una influencia celestial sobre el corazón y la mente, mientras que el gran adversario de las almas, el diablo, y sus ángeles se esfuerzan de continuo para lograr nuestra destrucción. Todo lo que entra por nuestros sentidos intenta romper la ley de Dios. Y voy a llegar hasta aquí, querido hermano. Hay más material, pero yo sé que más tarde se nos alargó el tema, pero quiero llegar a esta parte, querido hermano. Todo lo que Satanás intenta en la mente de nuestros hijos es tratar de romper la ley de Dios y tratar de que ellos se alejen, ¿no es cierto?, de los mandamientos de Dios, de que no guarden el día sábado, de que no respeten a sus padres, de que no adoren a Dios de la forma que Él merece, de que reemplacen a Dios por otros ídolos. Todo lo que Satanás está haciendo a través del síndrome del pensamiento acelerado es llenar la mente de nuestros hijos, queridos hermanos, de información, tanto así que no quede espacio para las cosas de Dios. O ustedes, queridos hermanos, no se han dado cuenta que cuando llamamos a nuestros hijos a hacer culto, ellos no lo quieren hacer, o están cansados, o están aburridos, pero cuando le pasa un celular en sus manos, pueden estar horas jugando, es porque el síndrome del pensamiento acelerado, toda esa información que entró a sus mentes, a su cabeza, está abundante, ¿no es cierto? Y ellos no la pueden administrar. Y Satanás se aprovecha de eso, ¿no es cierto?, para que no entre información divina a sus cerebros. Por eso, queridos hermanos, los invito para que controlemos lo que entra en las cabecitas de nuestros hijos. El Señor nos invita a que nosotros podamos, ¿no es cierto?, hacer una lucha con Dios de nuestro lado, con los ángeles de nuestro lado. ¿Por qué el enemigo quiere adormecer, atontar y destruir a esta generación, queridos hermanos? Porque es esta generación la encargada de predicar un evangelio especial. Pero todas las generaciones están así, queridos hermanos. Toda esta generación está atontada. Está con los celulares, está con el síndrome del pensamiento acelerado. Están atontados en los juegos. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, la mente de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Debemos enfocarnos nuevamente en las cosas de Dios, queridos hermanos, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues nosotros, adventistas del séptimo día, nosotros, personas cristianas que estamos estudiando la Biblia, no ignoramos los planes de Satanás, los conocemos,
Por eso dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Entonces, ¿qué haremos? El gran tema de la reforma debe ser puesto sobre el tapete y la mente del público debe ser sacudida. La temperancia en todas las cosas debe estar relacionada con el mensaje para apartar al pueblo de Dios de su idolatría, todos estos juegos y tecnología, la idolatría a esta tecnología, su glotonería, reforma pro salud, querido hermano, lo que tiene que ver con la buena alimentación y su extravagancia en el vestir y en otras cosas, el apego a lo material, queridos hermanos. Ese es el gran tema de la reforma y eso debemos estudiar, la temperancia en las cosas que debe estar relacionada con ese mensaje. Bien, queridos hermanos, me despido en este momento porque ya ha pasado mucho tiempo, pero quiero que quede en nuestra mente el deseo, queridos hermanos, de poder orar con nuestros hijos, revisar lo que ven, que ellos se den cuenta que no es por aburrirlos, sino que es por protegerlos de las garras del enemigo. Hay demonios, hermanos, que están en nuestros hogares y que tenemos que alejarnos de nuestro hogar. Hay demonios, queridos hermanos, que no han salido y a nosotros en nuestro hogar también nos cuesta mucho. Y esos demonios van a salir con oración y ayuno, queridos hermanos. Debemos esforzarnos. Somos la última generación que está pisando esta tierra. No sabemos si vamos a estar de pie cuando Cristo venga. A lo mejor Jesús nos va a llevar al descanso. Pero si somos la última generación, luchemos, queridos hermanos, para estar del lado correcto. Cristo está a las puertas de venir y el Señor nos está llamando en este momento, hoy día, a que renovemos un pacto con Él y que salvemos nuestra familia y que salvemos en forma especial a nuestros hijos de toda inmundicia pagana. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes y que podamos tener un lindo y bendecido Sábado Santo.